Buenas tardes, nos encontramos nuevamente en un espacio más de entrevistas del CISDER. En esta ocasión nos acompaña Carolina Valente Santos, estudiante del posgrado en Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universidad de San Carlos, Brasil. Bienvenida, es un gusto que estés con nosotros y esperamos, salvo algunos inconvenientes naturales, que te sea agradable la región de México. Digo, por todo lo que te ha tocado vivir, creo que no es algo que se había planeado, pero pues ni modo, te tocó. Pero de todas maneras, bienvenida a Tlaxcala. Para empezar, ¿cómo es que decides venir a México? Pero en especial, ¿cómo es que optas por realizar tu trabajo de investigación en el CISDER de la UAD? Platícanos un poco sobre este proceso que tú realizaste. Bueno, primeramente, muchas gracias, me da mucho gusto estar acá en la entrevista y también acá en CISDER, en la estancia de investigación. Y sí, con algunos imprevistos naturales, pero aún así México me encanta muchísimo y también así como Tlaxcala. Bueno, acerca de la estancia de investigación, yo he empezado mi maestría en el comienzo de 2016. Bueno, mi español aún no es muy bueno, pero creo que podemos... Creo que es bastante entendible. Sí, creo que sí. Y bueno, entonces empecé mi maestría en Brasil en el comienzo de 2016. Sí. Y a mí, desde el comienzo me gustaría muchísimo, yo ya buscaba la posibilidad de hacer una estancia de investigación. Y esto es porque yo lo hice en mi grado. Yo soy ingeniera ambiental, hice mi grado en Brasil. Y yo he hecho una estancia de investigación en Inglaterra por un año. Y se fue muy, muy enriquecedora. Entonces, cuando empecé mi maestría, yo he considerado la posibilidad de hacerlo una vez más porque se fue muy enriquecedora y en la temática de mi estudio, que creo que vamos a platicar ahorita, sí, creo que yo veía mucho potencial en un estudio en Latinoamérica, en alguna universidad de Latinoamérica. Entonces empecé la maestría y empecé a buscar por oportunidades en universidades de Latinoamérica y encontré una convocatoria del Gobierno de México, de la Secretaría de Relaciones Internacionales de México y bueno, para esto empecé a investigar por las universidades acá en México, por las investigaciones en mi temática de estudio. Y yo he encontrado un investigador de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, pero de la Facultad de Ingeniería, el doctor José Antonio Guevara García. Y bueno, lo contacté, envié un correo, él me contestó, se interesó mucho en mi participación en una estancia de investigación acá en México. Y él me presentó a la doctora María Isabel Castillo Ramos, que es acá de CISDER. Y bueno, me quedé muy, muy interesada porque CISDER es un programa interdisciplinar, así como mi programa de posgrado en Brasil. Y entonces la interdisciplinaridad es algo que a mí me interesa muchísimo. Es un abordaje que a mí se parece muy interesante para comprender problemas sociales y ambientales, como es la temática de mi investigación. Entonces, bueno, a mí me interesó mucho CISDER. Yo he buscado un poquito por las investigaciones que se quedaron por acá. Sí, sí, y bueno, la temática de desarrollo regional a mí también me interesa muchísimo. Entonces, bueno, me quedé muy interesada y podemos llevar a cabo las documentaciones y todas las cuestiones burocráticas para que yo aplicase, intentase la beca. Y bueno, todo se pasó bien, la beca, me fue regalada una beca del gobierno de México, de la Secretaría de Relaciones Internacionales por 3 meses. Entonces, acá estoy, y todo se pasó bien y sí, estoy muy contenta por todo eso, sí. Solo una pregunta al respecto. Este periodo que comprende tu estancia de investigación, ¿de qué mes a qué mes estarás acá en Tlaxcala? Bueno, no solo en Tlaxcala, por lo que he entendido, has estado en algunas otras partes del Estado de México, ¿no? Así es que, ¿cuál es el tiempo en el que estarás acá? De septiembre hasta diciembre, bueno, hasta septiembre hasta noviembre, entonces por 3 meses. 3 meses estarás sí. acá. Pues sin duda es un buen tiempo en el que podrás conocer las diferentes, los aspectos socioculturales que hay en México, ¿no? Y que, bueno, pues sin duda será muy enriquecedor
sobre todo para los espacios en donde has andado, ¿no? Comentas en Inglaterra, ahora estás en México, bueno, pues sin duda eso es muy grato, ¿no? Pasando ahora al trabajo de tu investigación, por lo que tengo entendido tiene que ver con el asunto de los pepenadores de materiales reciclables en el contexto de residuos sólidos municipales. ¿Qué nos puedes decir sobre tu trabajo o cuál es el objetivo de tu investigación que vas a realizar? Bueno, los pepenadores de materiales reciclables en Brasil tienen un peso político muy grande. Los pepenadores son organizados por ahí. Bueno, ¿quiénes son los pepenadores? Los pepenadores representan la base de la cadena social. Son como las personas, son siempre personas muy, muy pobres, personas que tienen, que sufren mucho en la sociedad, que viven en áreas muy pobres en la sociedad, tienen muchos problemas sociales esos trabajadores. Y en Brasil hoy se habla mucho del reciclaje. Entonces hoy tenemos datos de que no se puede haber reciclaje en Brasil si no hay el trabajo de esos trabajadores, de los pepenadores. Entonces ellos tienen un trabajo fundamental, un trabajo muy importante en todas las iniciativas del reciclaje, pero ganan muy poco por su trabajo, sufren mucho prejuicio, tienen condiciones terribles del trabajo. Entonces, bueno, eso se pasa hace muchas décadas en Brasil. Y hace como que 15 años esos trabajadores empezaron a se organizar porque ellos saben que su trabajo es muy importante para toda la actividad del reciclaje. Entonces ellos empezaron a se organizar. Hace como que poco más de 15 años, en 1999, empezaron un movimiento social de pepenadores de materiales reciclables, un movimiento social nacional. Y entonces de pepenadores de todo el país que se juntaron para luchar por sus derechos, para luchar por reconocimiento de su trabajo. Entonces este movimiento tuvo muchas victorias a lo largo de los años y en 2010 tuvieron una gran victoria que se fue la aprobación de una ley, la Ley Nacional, la Política Nacional de Residuos Sólidos de Brasil. Y la ley dice que los pepenadores tienen que ser reconocidos, los pepenadores tienen que ser formalmente incorporados y reconocidos como trabajadores formales. Entonces, la idea de mi trabajo es reconocer de una perspectiva social, es regalar una perspectiva social a la gestión de residuos en el país, sí, a partir del trabajo de los pepenadores y los cambios que se tuvieron por su organización y de modo que hoy hay políticas públicas que los reconocen en Brasil. Entonces la idea es comprender esas políticas públicas y por qué se hubo esta victoria, porque por ahí tenemos esas políticas públicas, como que aspectos de su organización tuvieron como resultado estas políticas públicas que les son muy benéficas, que les son muy importantes. Y entonces eso es un poco la idea de mi trabajo, comprender de una perspectiva social y bueno, como hay muchos, como que más de 1 millón de pepenadores en Brasil y bueno, consideramos los pepenadores y sus familias, consideramos que esa es una iniciativa que tiene mucho potencial para cambio social en el país. Por lo que puedo escuchar, ya hay un avance importante en el trabajo de los pepenadores en Brasil, por lo que tú nos comentas en este momento. ¿Cómo va el trabajo de campo que estás realizando en México? ¿Cuáles son los hallazgos que has encontrado, después de haber realizado ya algunos trabajos de campo, después de haber realizado ya alguna sistematización de tu información? ¿Cómo está aquí? ¿Tú cómo ves la situación en México? Bueno, eso es muy interesante porque México, por un lado, tiene muchas características muy similares de Brasil en términos de historia, de políticas públicas, la situación actual. Creo que hay muchas similaridades, pero también muchas diferencias. Y bueno, yo encontré un escenario un poco más diferente de lo que yo esperaba acá,
Fíjate. Porque acá esta organización que se llevó a cabo en Brasil por los últimos 15 años entre los pepenadores, por acá no la veo. Entonces, bueno, estoy empezando los trabajos de campo, estuve haciendo la revisión bibliográfica hace como que un mes que estoy por acá. Y hasta ahorita no pude percibir esta organización. Por acá el pepenador es como que una persona, a mí se parece que el pepenador es una persona que tiene un poco de vergüenza de su trabajo, no dice que yo soy pepenador, no, acá no, en Brasil sí, es que yo soy pepenador de materiales reciclables. Entonces hay esa diferencia de la identidad que se tiene con esta ocupación. Y creo que entonces por acá como no hay eso, ellos no se hubo esta organización. Entonces es una, por ejemplo, por acá creo que no hay las políticas públicas, bueno, hasta ahorita no encontré políticas públicas que los regalan este reconocimiento del trabajo. Creo que acá también la cadena del reciclaje solo se pasa de la manera que es porque hay los pepenadores abajo de la cadena para sostenerla. Pero ese reconocimiento acá se pasa de manera muy distinta y bueno, si no hay el reconocimiento, también, bueno, creo que la explotación del trabajo es más grande, los problemas sociales relacionados a esos trabajadores son más grandes, entonces hasta ahorita creo que hay esta diferencia. Bueno, estoy empezando los trabajos de campo y la idea es que yo me va a diferentes partes del país. Entonces, por ahora estoy en el estado de Tlaxcala, me fui a Pisaco, a Tlaxco, y bueno, por la próxima semana me voy a Tabasco, después a Guadalajara, y entonces la idea es que yo, considerando también la gran diversidad que hay en México en muchos sentidos, la idea es que yo busque esas respuestas en diferentes lugares del país y conozca, me va a rellenos sanitarios, buscar los pepenadores, centros de acopio, de materiales reciclables, y esa es un poco la idea. Abordando un poco esta parte de los pepenadores y de manera empírica lo que uno ha observado, efectivamente no hay al parecer no hay una organización e identificación como tú lo planteas en el caso brasileño, ¿no? De yo soy pepenador y se ponen la camiseta y digamos es una actividad que se desarrolla. En el caso de Tlaxcala de manera particular, no sé si tú te has percatado o has observado en este mes que tú ya tienes aquí en Tlaxcala, que esta parte de la separación, como que quien la lleva a cabo son los responsables que están al frente de los carros de basura, son los que de alguna manera se encargan de hacer estas separaciones, ¿no? Recientemente, bueno, no recientemente, sino que ya tiene un tiempo que se instaló en esta parte de los rellenos sanitarios, y como que lo que uno ha observado es que hay localidades particulares que están en torno al relleno sanitario que se han dedicado a esta actividad. Eso es lo que ocurre un poco en la parte aquí de Panotla, el relleno sanitario, lo que uno puede observar. Pero si tú lo ves, por lo que nos platicas en esta parte del contexto brasileño y el contexto mexicano, pues parecería ser que la identificación es mucho más clara en la situación de Brasil, ¿no? Un poco de lo que tú nos hablabas, de estas similitudes y de estas diferencias de los pepenadores de materiales reciclables, la organización que hay en Brasil es mucho más, ¿hay una organización en particular de pepenadores? La pregunta sería. Bueno, toda la historia de la organización de los pepenadores se llevó a cabo también con el apoyo del movimiento de economía solidaria. La economía solidaria es una propuesta de cambio social, económico y político en la sociedad. Y bueno, el movimiento de economía solidaria se empezó en Brasil casi que en el mismo tiempo del movimiento de la organización de los pepenadores. Entonces esos movimientos se ayudaron históricamente a lo largo de los años. Y bueno, en 2002 en Brasil, desde 2003 tuvimos un cambio de gobierno que, bueno, con la entrada del Partido de los Trabajadores en Brasil,
Entonces se tornó más fácil y más accesible para que estos movimientos pudiesen crecer y tener visibilidad. Entonces creo que eso también sí fue algo muy importante. Y bueno, con la ayuda del movimiento de economía solidaria, los pepenadores se organizan en grupos y mucho en cooperativas. Entonces hoy en Brasil no se habla de empresas, de pepenadores, se habla de cooperativas y asociaciones de pepenadores, que son organizaciones horizontales, internamente horizontales, donde todos son dueños del emprendimiento. Entonces, hay cooperativas, hay más de 500 cooperativas por el país, a lo largo del país. Hay redes de cooperativas de pepenadores, hay redes de cooperativas de pepenadores. Fíjate. Entonces es una organización avanzada y bueno, hay el Movimiento Nacional de Pepenadores que está al frente de todo eso. Entonces es así que ellos están organizados hoy. Y por ejemplo, una diferencia que yo veo mucho, para compartir un poquito también de cómo se pasa la gestión de residuos en Brasil. Desde luego. Por ejemplo, acá tú digo un poquito de cómo ellos se organizan. Entonces están los que recolectan la basura en las ciudades, los separan un poquito los materiales entre los camiones y todo más. En los rellenos hay muchas personas también que están a hacer la pepena. En Brasil, el movimiento que se está llevando a cabo ahora por allá es, bueno, por esa ley nacional de 2010, los ayuntamientos, los municipios, tienen la responsabilidad de apoyar iniciativas de reciclaje. Y la ley también nos dijo que tienen la responsabilidad de reconocer los pepenadores que hacen ese trabajo. Entonces, lo que está pasando por allá son ayuntamientos que están formalmente contratando cooperativas de pepenadores como prestadores de servicios al municipio. Entonces, por ejemplo, no se hay pepenadores en los rellenos. Los pepenadores hay un plan de recolección selectiva en la ciudad. Entonces, los pepenadores tienen sus camiones y van de casa en casa, por todas las casas, recolectando solo los materiales reciclables. Y esto es parte de un plan municipal de recolección selectiva y reciclaje. A ver, ahora sí, ahora a mí me surgió la duda. ¿Significa que pasa un camión recolector y solo y exclusivamente hace acopio de este material reciclable? ¿No se lleva el resto de algún otro residuo que haya, digamos, los residuos de casa? No, se separan las casas. Entonces se hace todo un trabajo de educación ambiental para que en las casas se separen. Entonces hay el camión generalmente del ayuntamiento que viene y recolecta la basura convencional, decimos. Y por ejemplo hay los días, por ejemplo en mi casa yo sé que todo el lunes los pepenadores se van a pasar con su camión. Entonces el lunes yo pongo mi material reciclable solo, pongo en la calle y los pepenadores los llevan, solo el reciclable. Fíjate, porque aquí la pregunta o la duda ha surgido en el sentido de decir, bueno, pues sí, hago mi separación de basura, pero resulta que pasa el camión recolector y tú pues, la depositas y todo se va al camión. Entonces, ¿cuál es el objetivo? No hay más, en cambio esta parte que tú nos comentas, bueno, pues es muy importante, ¿no? Y por lo que puedo ver esta parte del papel que juega el ayuntamiento en este asunto, ¿no? Sin duda parece ser muy relevante, ¿no? Para implementar esta política pública de separación, ¿no? Mira, es algo que está ahí y que no se había podido platicar. Sin duda esto es muy importante, pero hay otra cosa que llama la atención: el peso político que los pepenadores tienen como organización. Digamos, el peso político que pueden tener, solo por mencionar el partido de los trabajadores, el partido de los trabajadores. ¿Cuál es el peso que tienen, no solo ahí, sino en alguna otra organización o en algún otro partido? Bueno, la idea de este peso político de los pepenadores es que
no importa el partido que está en el gobierno, ellos van a hacer la resistencia y van a luchar por sus derechos. Es el papel político, el rol político. Entonces, no son formalmente de ningún partido, claro, tienen una percepción política más cercana de algunos partidos y menos cercana de otros, pero no son filiados a ningún partido, el movimiento es independiente. Pero la idea es que estén luchando por sus derechos, que son, hay leyes que se relacionan a sus derechos. Y entonces la idea es que, bueno, independiente del partido que esté en el gobierno, ellos están a platicar y a tener estrategias para que tengan el reconocimiento, sea a nivel municipal, estatal o nacional. ¿Tenemos algún dato, hablando de Brasil, en este sentido de el número de pepenadores que se tenga registrado? ¿Hay alguna aproximación? Sí, bueno, hay muchos datos y la dificultad es que, bueno, muchos pepenadores, aunque hay mucha organización, muchas cooperativas formales, aún hay mucha informalidad, entonces es muy difícil estimar el número de pepenadores, entonces hay muchas estimativas desde 20.000, 50.000, 500.000, 1.500.000, entonces hay diferentes estimativas que consideran diferentes criterios para hacer la contabilización. Y sí, el Movimiento Nacional de Pepenadores estimó en 2014, creo, 1 millón de trabajadores en Brasil. De pepenadores. De pepenadores, de sí, pepenadores de en pepenadores, sí. ¿Y esta organización tiene algún aspecto en el sentido de que tenga algunos derechos con respecto a la salud, con respecto a estos, como todo trabajador, ¿no? Las prestaciones que tiene? Bueno, la ley de trabajo es diferente de las cooperativas para las iglesias convencionales. Entonces, en Brasil por ejemplo, la gran parte de las cooperativas, no sé cómo se pasa acá en México, pero a la aposentadoría, por ejemplo, tú pagas por toda, siempre pagas un poquito, y cuando no más trabajas, después de como que 30 años no más trabajas, sí, el gobierno te regala un poquito por mes. Yo no sé cómo se dice. Los pepenadores tienen esa prestación. Sí, sí. Fíjate. En muchas de las cooperativas, sí, no digamos, todas. Sí, pero sí, digamos que en muchas de esas cooperativas cuentan con esta prestación. Sí, se organizan para que tengan esa prestación. Sí, y bueno, la ley de cooperativas, hay un proyecto de ley en Brasil para que se regalen más garantías. Por ejemplo, aún no sea de salud, por ejemplo, la garantía de salud. Y entonces hay un proyecto de ley para que se tenga eso. Entonces es como que hace poco tiempo, no hace mucho tiempo que esta organización toda se llevó a cabo. Entonces muchas cosas están siendo hechas en el país también. Por lo que podemos ver, estamos hablando de una organización que tiene mucho trabajo y avance y logros en cuanto a prestaciones, en cuanto a cómo se organizan, y por el otro, en cuanto a políticas públicas que han implementado los diferentes niveles de gobierno, ¿no? Para poder implementar una cultura de separación de residuos, ¿no? Que eso sin duda es un aspecto muy relevante que se tiene ya, por lo que podemos percibir de tu investigación que ya tienes avanzada en este caso de los pepenadores de Brasil. Visto desde esta perspectiva, ya a grosso modo, que tú nos pudieses platicar un poco respecto a lo que has encontrado aquí en Tlaxcala, de estos trabajos de campo que tú ya has realizado y de lo que tú ya tienes claro con respecto a Brasil. Bueno, acá yo estuve a platicar con algunos pepenadores en las calles y estuve en algunos centros de acopio, en Apizaco, también en Tlaxco. Y bueno, la primera cosa que es muy diferente es que cuando te va a un centro de acopio a llevar sus materiales, ellos te pagan. En Brasil no, los pepenadores solo recolectan los materiales. Entonces esto a mí se pasó como que es algo diferente. Y bueno, pero además de eso,
creo que el trabajo es muy similar. Bueno, en uno de los centros de acopio que yo estuve en Apizaco, el trabajo es muy similar al trabajo de las cooperativas en Brasil, muy similar de separación de materiales, preparación, prensa de materiales para vender a las industrias recicladoras. Entonces creo que el trabajo es muy similar, pero el funcionamiento es muy diferente. Por ejemplo, acá, si recolectan más o menos materiales en un mes, su salario es el mismo al final. En la cooperativa no, en la cooperativa todos dividen igualmente lo que se gana en el mes. Entonces, si tiene más material, van a tener un salario más grande por el fin del mes. Si tienen prejuicio, van a dividir el prejuicio por todos. Entonces es una organización muy colectiva que tenemos en Brasil. No hay un dueño, todos son dueños. Entonces creo que la actividad que se hace es muy parecida, pero la manera como se hace es muy diferente. Y una cosa que acerca de las políticas públicas, y sí, claro, creo que es una victoria muy grande del movimiento de los pepenadores, de esos trabajadores que históricamente son invisibilizados, pero aún hay muchos problemas en la implementación de la política. Hay casos muy interesantes de ciudades donde las cooperativas son reconocidas, son contratadas por el ayuntamiento, pero hay muchas ciudades donde eso no se pasa. El ayuntamiento no sabe de la exigencia de la política nacional o no la quiere implementar porque hay el prejuicio con los pepenadores. Entonces tenemos muchos problemas por ahí también, pero creo que se puede dar un paso muy importante y sí. Y creo que ahorita que estoy acá en México es muy interesante mirar eso de lejos y comprender cosas que por ahí yo no he comprendido. Y creo que esta es una de las cosas que más me interesan en hacer esta estancia de investigación. Cuando se sale de una situación lo puede comprender de manera muy mejor. Y bueno, claro, con todos los aspectos culturales y sí, que me encantan acá de México. Los ambientes, ¿no? Las formas de organización, tú ya puedes tener esos dos aspectos de Brasil y México, ¿no? Sí. Que eso te permitió la estancia de investigación aquí en México, ¿no? Poder tener los elementos para poder comparar estas dos situaciones. Y ya solo para concluir, desde mi particular punto de vista, creo hay un avance muy importante en la organización de pepenadores en Brasil, cosa que no parece ser que no se percibe muy claramente en México. ¿Tú cómo ves en ese sentido? Sí, yo estoy de acuerdo. A mí se parece que, bueno, los trabajadores, creo que acá hay muchos pepenadores, mucho. Creo que, bueno, no tengo un dato, también por toda la cuestión de la informalidad, es difícil tener un dato, por ejemplo, cuántos pepenadores hay en Brasil, cuántos hay en México, pero hay mucho por acá, hay muchos. Y entonces creo que tienen la misma importancia a la cadena productiva del reciclaje, pero tienen reconocimientos diferentes en Brasil y acá en México. Es lo que me parece hasta ahorita, pero voy a hacer el trabajo de campo, voy a conocer un poquito más y para ver si eso se comprueba o no. Una última pregunta, ahora sí te prometo la última pregunta. El tema sin duda es muy, muy relevante, ¿no? Pero ¿tú cómo ves esta parte de la invisibilidad de los trabajadores en México con respecto a los trabajadores en Brasil? ¿Dónde es más palpable este aspecto de la invisibilidad de los pepenadores? Bueno, a mí se parece que acá en México, bueno, yo he platicado con pepenadores que sus hijos no saben que es una pepenadora, porque ella no los dice, no dice que es una pepenadora, porque tiene como que vergüenza de eso. Y creo que, bueno, creo que eso es algo que se pasa por toda la cuestión de la división de clases sociales y los que están en ocupaciones más vulnerables, socialmente vulnerables, tienen una tendencia de ser invisibilizados, de haber este prejuicio y todo más. Creo que esta situación es similar acá y en Brasil también.
la vulnerabilidad, la invisibilidad. Creo que se pasa de manera muy similar acá y por allá, pero por allá ellos tuvieron una respuesta diferente. Y esto me gustaría comprender un poquito, no tengo la respuesta por qué hubo esta organización por ahí. Creo que uno de los elementos se fue, bueno, el final de las dictaduras que tuvimos hasta los 80, sí, el gobierno del Partido de los Trabajadores que estuve al frente de Brasil desde 2003. Entonces tal vez algunos elementos que favorecieron esta organización, pero es esto que voy a buscar acá, buscar cuál es la situación para comprender por qué esta organización se llevó a cabo allá y no de la misma manera acá. Mismo que la situación de la invisibilidad y de la precariedad del trabajo a mí se parece muy similar. Pues sin duda el trabajo resultará algo, sí, pero creo será muy relevante para poder comprender dos realidades, la brasileña y la mexicana. Sí. Creo sin duda hay mucho trabajo que vas a realizar en México, en las diferentes regiones con las cuales tú ya tienes elaborado un plan de trabajo, y en ese sentido, bueno, pues, no nos queda más que augurarte mucho éxito en esta empresa que tú ya has emprendido. Perdón por la redundancia, pero pues de manera particular, bueno, pues en este sentido, una de las cuestiones que el CISDE que encabeza el doctor Nava es poder ver los trabajos que se están realizando en el CISDE, ¿no? Y de manera particular, bueno, pues ir viendo cómo se van desarrollando, cuáles son los avances que se tienen. Y Carolina Valente Santos, estudiante del posgrado en Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universidad de San Carlos, Brasil. Bueno, pues te deseamos mucho éxito en este trabajo y bienvenida a Tlaxcala, Caro. Muchas gracias, me da mucho gusto estar acá y bueno, creo que CISDER estoy aprendiendo mucho acá y creo que CISDER tiene perspectivas muy interesantes de conceptos que estoy a usar en mi trabajo, de políticas públicas y todo más. Y entonces a mí me da mucho gusto estar acá, creo que está siendo sin duda muy enriquecedor el trabajo. Y me gustaría también que, bueno, yo estar acá, como que se abran las puertas para que otros estudiantes se vengan y se van de acá a Brasil también, me gustaría muchísimo. Sin duda, eso sería muy grato, poder recibir a más estudiantes. El CISDE, en ese sentido, bueno, pues una de las cuestiones que tienes es esta parte de poder ir comparando estos diferentes ámbitos en los cuales se desarrollan nuestras sociedades, y la otra parte es ver esta parte de cómo irlos abordando, ¿no? En ese sentido, bueno, pues Carolina, bienvenida a Tlaxcala, y bueno, pues te espero un largo trabajo, te deseamos mucho éxito, y bueno, pues estamos en este sentido, el CISDER te abre las puertas para que se pueda desarrollar de la manera más exitosa este gran trabajo de investigación que tiene que ver con los pepenadores de materiales reciclables en el contexto de gestión de residuos sólidos municipales. Carolina, gracias. Muchas gracias, muchas gracias.